Segunda parte. Comentarios a las reglas de luz en el sendero. 1. Antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Debe tenerse bien presente por todos los lectores de Luz en el Sendero que este es un libro que aparenta encerrar alguna filosofía, pero muy poco sentido para los que creen que han sido escrito en lenguaje ordinario. Para los muchos que leen de este modo, será no tanto cabal como aceitunas muy fuertes por su sal. Debes estar sobre aviso y leer poco de este modo. Hay otra manera de leer que es verdaderamente la única útil respecto a algunos autores. Es leer no entre líneas, sino entre palabras. El resumen es como descifrar una cifra profunda. Todas las obras de alquimia están escritas en la cifra de la cual hablo. Ha sido usada por los grandes filósofos y poetas de todos los tiempos. Los adeptos la emplean sistemáticamente en lo que se refiere a la vida y a los conocimientos, y dando aparentemente su más profunda sabiduría, ocultan en las palabras mismas que la constituyen el verdadero misterio. No pueden hacer más. Hay una ley en la naturaleza que exige que el hombre lea por sí mismo estos misterios. No puede obtenerlos por otro método. Un hombre que desea vivir tiene que comer él mismo sus alimentos. Esto es una simple ley de la naturaleza que se aplica igualmente a la vida superior. El hombre que quiere vivir y obrar en ella no puede ser alimentado con cuchara como un niño. Tiene que comer él mismo. Me propongo exponer en un lenguaje nuevo y más claro parte de Luz en el Sendero, pero si este esfuerzo mío ha de ser de alguna utilidad, es lo que no puedo decir. Para el hombre sordo y mudo, no será una verdad inteligible. Si con objeto de hacerla más clara, algún lingüista mal aconsejado traduce las palabras en que está expresada en todas las lenguas vivas y muertas, y grita en su oído estas diversas frases, pero para aquellos que no son sordos ni mudos, una sola lengua es generalmente más fácil que las demás, y a estos es a quienes me dirijo. El primer aforismo de Luz en el Sendero, contenido en la parte 1, sé muy bien que ha permanecido como en pliego sellado por lo que concierne a su sentido interno para muchos que, por otra parte, han seguido el propósito del libro. Hay 4 verdades probadas y ciertas respecto a la entrada en el ocultismo. Las puertas de oro cierran el vestíbulo, sin embargo, hay algunos que atraviesan sus umbrales y descubren lo sublime y sin límites del más allá. En el transcurso de largos periodos de tiempo, todos pasarán estas puertas, pero yo desearía que el tiempo, el gran engañador, no fuera tan por completo dueño de la situación. A aquellos que le conocen y le aman, no tengo nada que decir, pero a los otros, que no son tan pocos como algunos se imaginan, para quienes el paso del tiempo es como el golpear del gran martillo de fragua y que consideran el espacio como los barrotes de una jaula, les traduciré y volveré a traducir hasta que lleguen a comprender por completo. Las 4 verdades escritas en la primera página de Luz en el Sendero se refieren a la prueba de iniciación del aspirante a ocultista. Hasta que la haya pasado, no podrá ni siquiera llegar al llamador de la puerta que da entrada al conocimiento. El conocimiento es la herencia más grande del hombre. ¿Por qué? Pues no ha de intentar alcanzarlo por todos los caminos posibles. El laboratorio no es el único terreno de experimentación. Debemos tener presente que ciencia se deriva de sciens, principio presente de scire, conocer. Su origen es similar al de la palabra discernir, saber. Por tanto, la ciencia no trata tan solo de la materia aun en sus formas más sutiles y obscuras.
Semejante idea es solo hija del espíritu frívolo de la época. Ciencia es una palabra que abarca todas las formas de conocimiento. Es sumamente interesante oír lo que descubren los químicos y verlos ir encontrando su camino a través de las densidades de la materia hacia sus formas más finas. Pero hay otras clases de conocimiento y no todos limitan su deseo, estrictamente científico, de saber solo a los experimentos capaces de ser comprobados por los sentidos físicos. Todo el que no sea torpe o no haya sido reducido a la imbecilidad por algún vicio predominante, ha adivinado y hasta quizá descubierto con alguna certeza que dentro de los sentidos físicos existen otros sentidos sutiles. En esto no hay nada de extraordinario. Si nos tomáramos el trabajo de interrogar con detenimiento a la naturaleza, veríamos que todo lo que es perceptible a la vista ordinaria tiene algo aún más importante oculto dentro. El microscopio nos ha abierto un mundo, pero dentro de esas formas que el microscopio nos revela, existe un misterio que ningún instrumento puede alcanzar. El mundo todo está animado e iluminado hasta en las formas más materiales por un mundo interno. Este mundo interno es llamado astral por alguna gente, y es un término tan bueno como cualquier otro, aun cuando significa meramente estrellado. Pero las estrellas, como indicó Locke, son cuerpos luminosos que alumbran por sí mismos. Esta cualidad es característica de la vida que mora en la materia, pues los que la ven no necesitan para ello de lámpara alguna. La palabra star, estrella en inglés, se deriva del stir an, to steer, anglosajón, moverse, y es indudable que la vida interna es dueño de la externa, del mismo modo que el cerebro del hombre guía el movimiento de sus labios. Así pues, aunque la palabra astral no es en sí un término muy excelente, me contento con ella para el objeto que ahora me propongo. Toda la luz en el sendero está escrita en una clave astral y por tanto solo puede ser descifrada por el que lee astralmente. Su enseñanza se dirige a la educación y desarrollo de la vida astral. Hasta que no se haya dado el primer paso en este desarrollo, el veloz conocimiento que se llama la intuición, con la certeza, es imposible para el hombre. Y esta intuición positiva y cierta es la única forma de conocimiento que permite a un hombre trabajar con rapidez o alcanzar su verdadero estado elevado dentro de los límites de su esfuerzo consciente. Obtener conocimientos por medio de los experimentos es un método demasiado fastidioso para los que desean realizar un verdadero trabajo. El que lo obtiene por intuición segura pone manos en sus varias formas con rapidez suprema, por un fiero esfuerzo de la voluntad. Lo mismo que el obrero determinado empuña sus herramientas indiferente a su peso o a cualquier otra dificultad que pueda presentársele. No se entretiene en probarlas una por una, sino que usa aquellas que le parecen más apropiadas. Todas las reglas contenidas en Luz en el Sendero han sido escritas para todos los discípulos, pero solo para los discípulos, esto es, para aquellos que adquieran el conocimiento. Para nadie que no sea estudiante de esta escuela, tienen interés sus leyes, ni le son de ninguna utilidad. A todos los que se interesan seriamente en el ocultismo, les digo en primer término, adquirid el conocimiento. A quien lo posee, le será dado. Es inútil esperar obtenerlo. La matriz del tiempo se cerrará para ustedes y en edades muy lejanas permanecerán sin nacer, desprovistos de poderes. Por tanto digo a aquellos que tienen hambre y sed de conocimiento, estén atentos a estas reglas. No son obra ni invención mía, son la mera expresión verbal de las leyes de la naturaleza superior,
La manifestación por medio de palabras, de verdades tan absolutas en su propia esfera, como las leyes que rigen las funciones de la Tierra y de su atmósfera. Los sentidos de que se habla en estas 4 declaraciones son los sentidos astrales o internos. Ningún hombre desea ver esa luz que ilumina el alma hasta que el dolor, el pesar y la desesperación lo han apartado de la vida de la humanidad ordinaria. Primeramente agota el placer, después agota el dolor, hasta que al fin sus ojos son incapaces de verter lágrimas. Esta es una verdad indudable, aunque sé muy bien que será recibida con una negativa vehemente por muchos que simpatizan con los pensamientos nacidos de la vida interna. Ver con el sentido astral de la vista es una forma de actividad que no es difícil comprender de pronto. El hombre científico sabe muy bien qué milagro ejecuta cada niño que nace al mundo cuando por primera vez conquista la visión y la obliga a obedecer a su cerebro. Un milagro semejante se realiza, ciertamente, para cada sentido, pero este ordenamiento de la vista es quizá el esfuerzo más estupendo. Sin embargo, el niño lo hace casi inconscientemente, por la fuerza poderosa de la costumbre heredada. Nadie se da cuenta ahora de haberlo hecho nunca, del mismo modo que no podemos recordar los movimientos individuales que nos permitieron subir una montaña hace un año. Esto proviene del hecho de que nos movemos y vivimos y tenemos nuestro ser en la materia. Nuestro conocimiento de ella se ha hecho instintivo. Con nuestra vida astral sucede una cosa muy distinta. Durante las largas edades del pasado, el hombre le ha prestado poca atención, tan poca que ha perdido prácticamente el uso de sus sentidos. Es verdad que en todas las civilizaciones se levanta la estrella y el hombre confiesa con mayor o menor necedad y confusión que reconoce la existencia propia. Pero muy a menudo lo niega y, siendo un materialista, se convierte en ese ser extraño que no puede ver su propia luz, un ser viviente que no quiere vivir, un animal astral que tiene ojos y oídos, lenguaje y poder, y que sin embargo no quiere usar ninguno de estos dones. Tal es el caso, y el hábito de la ignorancia se ha confirmado de tal modo que ya nadie quiere ver con la visión interna hasta que la agonía del sufrimiento haya quitado a los ojos físicos no sólo la vista, sino las lágrimas, el rocío de la vida. Ser incapaz de llorar es haber hecho frente y vencido a la simple naturaleza humana y haber alcanzado el equilibrio que no pueden hacer perder las emociones personales. No implica ninguna dureza de corazón ni indiferencia. No implica el agotamiento del pesar, cuando el alma que sufre parece impotente para seguir sufriendo de un modo agudo. No significa el frío de la vejez, cuando la emoción se entorpece porque las cuerdas que la hacían vibrar se están gastando. Ninguna de estas condiciones son propias de un discípulo, y si alguna de ellas existe en él, tiene que ser dominada antes de que pueda entrar en el sendero. La dureza de corazón es propia del hombre egoísta, para quien la puerta siempre está cerrada. La indiferencia pertenece al necio y al falso filósofo, aquellos cuya tibieza los convierte en meros muñecos que carecen de fuerza para afrontar las realidades de la existencia. Cuando el dolor o el pesar ha gastado lo agudo del sufrimiento, el resultado es un letargo parecido al que acompaña a la vejez, el cual es experimentado comúnmente por los hombres. Semejante estado hace imposible la entrada en el sendero porque el primer paso es muy difícil y requiere un hombre fuerte, lleno de vigor psíquico y físico para intentarlo. Es una verdad, según Edgar Allan Poe dijo, que los ojos son las ventanas del alma, las ventanas del palacio encantado
en que ella mora. Esta es la interpretación más acertada del significado del texto. Si el pesar, la decepción, el abatimiento o el placer pueden estremecer el alma de manera que la hagan perder su asidero, o la calma del espíritu que la inspira, y el rocío de la vida brota, ahogando el conocimiento en la sensación, entonces todo se borra, las ventanas se obscurecen, la luz es inútil. Este es un hecho tan literal como el de que si un hombre a la orilla de un precipicio pierde sus nervios por alguna emoción repentina, ciertamente caerá. La postura del cuerpo y el equilibrio tienen que ser conservados, no solo en sitios peligrosos, sino hasta en terrenos llanos y con toda la ayuda que la naturaleza nos concede por la ley de la gravitación. Así sucede con el alma. Es el eslabón entre el cuerpo externo y el espíritu sidéreo, del otro lado. La chispa divina mora en el lugar silencioso en donde ninguna convulsión de la naturaleza puede estremecer el aire. Así sucede siempre. Pero el alma puede perder su asidero y su conocimiento de aquella, aun cuando las dos son parte de un todo. Solo por la emoción y por la sensación se pierde la ligadura. El sufrir, el placer o el dolor causa una vibración vívida que para la conciencia del hombre es vida. Ahora bien, esta sensibilidad, lejos de disminuir cuando el discípulo principia su educación, aumenta. Tiene que sufrir, que gozar o soportar más sutilmente que otros hombres, en la misma proporción que se ha impuesto un deber que no existe para los demás, el de no permitir que su sufrimiento lo aparte de un determinado propósito. En resumen, desde el primer paso tiene que cuidar con firmeza de sí mismo y llevar el bocado a su propia boca. Nadie puede hacerlo por él. Los primeros 4 aforismos de Luz en el Sendero se refieren exclusivamente al desenvolvimiento astral. Este desenvolvimiento tiene que llevarse a efecto hasta cierto punto. Esto es, debe aprenderse resueltamente, antes de que el resto del libro llegue a ser realmente inteligible más que para el intelecto. En una palabra, antes que pueda leerse como un tratado práctico, no como un tratado metafísico. En una de las grandes fraternidades místicas hay 4 ceremonias que se verifican a principios de año, las cuales ilustran y dilucidan prácticamente estos aforismos. Hay ceremonias en las que solo toman parte los novicios, porque son sencillamente oficios del vestíbulo. Pero se verá claro cuán grave cosa es hacerse discípulo cuando se entienda que todas son ceremonias de sacrificio. La primera es la que he venido tratando. El goce más sutil, el dolor más amargo, la angustia de la pérdida y la desesperación se acumulan sobre el alma temblorosa que aún no ha encontrado la luz en la oscuridad, que está desamparada como un ciego, y hasta que estos choques puedan sufrirse sin perder el equilibrio, los sentidos astrales tienen que permanecer cerrados. El médium o el espiritista, que se precipita en el mundo psíquico sin preparación, es un violador de la ley, un transgresor de las leyes de la naturaleza superior. Los que violan las leyes de la naturaleza pierden su salud física. Los que violan las leyes de la vida interna pierden su salud psíquica. Los médiums suelen volverse locos, suicidas, seres miserables, desprovistos del sentido moral y a menudo concluyen siendo incrédulos por dudar de aquello mismo que sus propios ojos han visto. Al discípulo se le obliga a ver su propio maestro antes de que se aventure en esta peligrosa senda e intente colocarse frente a frente de estos seres que viven y actúan en el mundo astral, a quienes llamamos maestros por razón de su gran conocimiento y de sus poderes, no sólo para dominarse a sí mismos, sino a las fuerzas que les rodean.
El estado del alma, cuando hace la vida de las sensaciones, es contraposición de la del conocimiento. Es vibratorio u oscilante, en oposición al fijo. Esta es la interpretación literal más aproximada del hecho, pero es sólo literal para la inteligencia, no para la intuición. Para esta parte de la ciencia del hombre se requiere un vocabulario diferente. La idea de lo fijo pudiera expresarse quizá por la de en casa. En la sensación no se puede tener casa permanente, porque el cambio es la ley de esta existencia vibratoria. Este hecho es el primero que debe aprender el discípulo. Es inútil detenerse y llorar por una escena de un caleidoscopio que ha pasado. Es un hecho muy conocido y que Bulwer Lytton trató con gran precisión, que la primera de todas las experiencias del neófito en ocultismo es una tristeza intolerable. Se apodera de él un sentimiento de vacío que convierte al mundo en un desierto y a la vida en una lucha vana. Con solo proponerse contemplar el misterio inefable de su propia naturaleza superior, suscita la presentación de la prueba inicial. La oscilación entre el placer y el dolor cesa siempre por un momento, pero esto es bastante para hacerle desprender de los fuertes lazos que lo ataban al mundo de la sensación. Ha experimentado, aunque brevísimamente, la vida más grande, y continúa en la existencia ordinaria, abrumado por un sentimiento de no realidad, de negación vacía y horrible. Esta fue la pesadilla del neófito de Bulwer Lytton en la novela Zanoni, y hasta el mismo Zanoni, que había aprendido grandes verdades y que se hallaba dotado de grandes poderes, no había pasado realmente el umbral en donde el temor y la esperanza, la desesperación y la alegría parecen en un momento dado realidades absolutas y al siguiente instante meras formas de la fantasía. Esta prueba inicial nos la acarrea a menudo la misma vida, porque después de todo, la vida es el gran maestro. Volvemos a estudiarla cuando hemos adquirido poder sobre ella, del mismo modo que el maestro de química aprende en el laboratorio más que sus discípulos. Hay personas que se hallan tan cerca de la puerta del conocimiento que la vida misma las prepara para él, y ninguna mano individual tiene que invocar al horroroso guardián en la entrada. Estos tienen, naturalmente, que ser organizaciones sutiles y vigorosas, capaces del placer más vívido. Luego viene el dolor y llena su gran deber. Las formas más intensas del sufrimiento caen sobre semejante naturaleza, hasta que al fin se despierta del estupor de la conciencia, y por la fuerza de su vitalidad interna pasa por el umbral a un lugar de paz. Entonces la vibración de la vida pierde su poder tiránico. La naturaleza sensible tiene aún que sufrir, pero el alma se ha libertado y se mantiene apartada, guiando la vida hacia su grandeza. Los que son vasallos del tiempo y pasan lentamente por todos sus espacios, viven una larguísima serie de sensaciones y sufren la mezcla constante del placer y del dolor. No se atreven a agarrar con vigor la serpiente del yo y vencerla, haciéndose así divinos, sino que prefieren continuar sufriendo las diversas experiencias, recibiendo golpes de las opuestas fuerzas. Cuando uno de estos vasallos del tiempo se decide a entrar en la senda del ocultismo, esta es su primera tarea. Si la vida no se la ha enseñado, si no es bastante fuerte para enseñarse a sí mismo, y si tiene el poder suficiente para pedir la ayuda de un maestro, entonces se le impone esa terrible prueba descrita en Zanoni. La oscilación en que vive se para un momento y tiene que sobrevivir al choque de afrontar lo que le parece el abismo de la nada. Hasta que no haya aprendido a mirar en este abismo,
y haya encontrado la paz que allí existe, es imposible que sus ojos lleguen a ser incapaces de verter lágrimas. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la narración, ponle el pulgar para arriba. Con eso nos ayudas a crecer. Y si quieres apoyar más, date una vuelta por la página web. Te dejo el link en la descripción. Podrás descargar audios, comprar algún souvenir o audiolibros completos que no están en YouTube. Y cuando saquemos alguna promoción, podrás adquirirla antes que nadie. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta luego.